La escena era la idílica pintura de Norman Rockwell de la vida familiar. Por supuesto, esta imagen nunca llegaría al COVID del Saturday Evening Post. Mi suegra estaba de pie en el lado izquierdo de la cama del hospital, mi madre a la derecha, ambas mirando amorosamente a los dos ocupantes de la cama, mi esposa y su bebé de un día. Los bebés recién nacidos no son lindos, ni mucho menos. Pero, por supuesto, los padres y abuelos piensan lo contrario. Pero al mirarlos, tuve que aceptar que esta niña no tiene mal aspecto. Al menos las manchas rojas de su rostro han sido reemplazadas por un ligero tinte rosado. La pátina cerosa parecida a la manteca de cerdo que la había cubierto el día anterior había sido lavada. Incluso su cráneo en forma de cono ya estaba visiblemente redondeado. Sospeché que con el tiempo llegaría a parecerse a una mujer. Susan, mi esposa de los últimos 6 años y el amor de mi vida. Mi esposa se sentó en la cama. Me hice a un lado como enfermera de la sala de maternidad, y otra mujer llamó a la puerta y luego entró en la habitación. Ella es la señorita Dinkins de administración. Ella trajo una solicitud de certificado de nacimiento vivo para que la llenaras, dijo la enfermera, cuyo nombre se me escapó, y que la idea pasó por mi mente de que en cualquier otro lugar de nuestra sociedad esto no sería realista, una mujer sentada y amamantando a un bebé. Mientras otros hablaban de negocios. Aquí, sin embargo, era algo común. Tómate tu tiempo. Termine de alimentar al bebé, advirtió Susan a la señorita Dinkins. Cuando tenga algo de tiempo, complete la información en los espacios en blanco designados. Por supuesto, sus registros hospitalarios ya tienen la mayor parte de la información que necesitamos, como el lugar y la fecha de nacimiento. Pero necesitaremos sus nombres completos y los de su esposo, apellido de soltera, edad y alguna otra información. Tómate tu tiempo. Ingresaremos todo lo demás y presentaremos la documentación en el tribunal parroquial por usted. Recibirá una copia del certificado de nacimiento por correo en un par de semanas. Con esas palabras, la señorita Dinkins se dio la vuelta y se alejó. Cariño, toma esto y llena toda la información. Después de todo, estoy un poco ocupada en este momento, Susan se ofreció con una sonrisa, a lo que no respondí. No, creo que te dejaré llenarlo más tarde cuando tus manos no estén ocupadas, respondí. Además, creo que deberíamos esperar los resultados de la prueba de ADN para saber si soy el padre o nada. Si esta fuera una escena de una película, habrías escuchado el chirrido de una aguja rascando un disco. Todo movimiento se detuvo. Para aquellos que nacieron en la era digital y no saben qué es un disco de vinilo en el que el sonido se estampa mecánicamente con un lápiz óptico en ranuras con una aguja atravesando esas ranuras y la magia de la electricidad. El sonido ha sido recreado. Pero estoy divagando. Decir que mi audiencia se sorprendió sería quedarse corto. 3 de las 4 mujeres me miraron fijamente, congeladas con la boca abierta. La primera en reaccionar fue mi suegra. ¿Estás loco? ¿Por qué pensarías eso? Luego miró a Susan, que tenía una expresión de asombro en su rostro que se convirtió en una suposición y luego en una expresión de enojo. ¿Y cómo te atreves a acusarme de tener un hijo con otro hombre? ¿Qué clase de mujer crees que soy? Luego se detuvo e intentó sonreír, pero no lo logró del todo. Oh, lo entiendo. Es el Día de los Inocentes. Nos estás gastando una broma. Bueno, chistes como ese no son graciosos. Deberías saberlo mejor. Su postura corporal confirmó sus palabras. Su conmoción era obvia. Me paré y la miré. Oh, no estoy bromeando en lo más mínimo, dije fríamente. Estoy seguro de que existe una gran posibilidad de que yo no sea el padre. ¿Cómo podrías pensar que alguna vez te engañaría? ¿Alguna vez te he dado la más mínima razón para sospechar de mí? Nombra una vez por una vez. ¿Alguna vez te he dado alguna razón para pensar que estaba saliendo con otra persona? En lugar de responder a su pregunta, le dije, así que has decidido actuar por defecto. Negar, negar, negar.
E incluso lo haces con la cara seria. Estoy impresionado. Me volví hacia mi suegra. Tal vez debería mover el asiento para el automóvil de mi automóvil al suyo para que pueda llevarla a ella y al bebé a casa esta tarde. Espero que puedas quedarte con Susan por un tiempo. Sé que tanto tú como mamá se lo han ofrecido varias veces, pero dijimos que podíamos manejarlo. Ella podría necesitar ayuda ya que yo no estaré allí. Me giré para salir de la habitación, deteniéndome solo porque reaccioné automáticamente a la orden aguda que venía detrás de mí. Quédate donde estás, Jason Louis Fantenow, llegó la voz de mi madre y me hizo congelarme en el lugar. No deberías simplemente alejarte después de hacer una declaración como esa. Me di la vuelta y me paré en su lugar como el hijo obediente que fui criado para ser. Mientras formulaba mi respuesta, tanto mi madre como mi suegra me miraron de un lado a otro y luego a Susan, que ahora comenzaba a llorar histéricamente. No, no puedes dejarme a mí y a la pequeña Connie. Ella es nuestra bebé. Eres su papá. Antes de responder a mi propia madre, le respondí a mi esposa, sé que se supone que debo ser papá, pero ¿estoy siendo papá? Hay una diferencia entre los dos. Mamá llamó mi atención metiéndome en el pecho. Acortó la distancia entre nosotros, me agarró por la camisa y me acercó a ella para mirarme directamente a los ojos como solía hacerlo. Hazlo cuando era niño. ¿Qué demonios te está pasando, Jason? ¿Por qué estás actuando como un idiota descerebrado de la nada? No puedes dudar de que vas a ser padre. Ese tiempo se acabó. Has estado encantada desde que Sue anunció por primera vez su embarazo. Maldita sea. Has estado corriendo y leyendo todos los libros para el cuidado del bebé que compraste y armando la cuna, el cambiador y todo lo demás en esa guardería. Sin mencionar que pintaste las paredes de rosa y amarillo con animalitos por todas partes. Cada maldita semana traes a casa un juguete nuevo para el bebé. Demonios, algunos de ellos no podrá usarlos hasta que comience a caminar. Mamá finalmente respiró hondo, mirándome fijamente a los ojos. Entonces, ¿por qué es diferente ahora? Tuve una pequeña revelación, dije. No estoy tan en sintonía con el programa. Estoy seguro de que te has dado cuenta. Sí, Tony, mi suegra, saltó de su asiento. Todos nos dimos cuenta de que nunca tomaste a Connie en tus brazos ni la miraste de cerca. Pensamos que era gracioso, y pensamos que la realidad de la paternidad te estaba afectando ahora. ¿Qué demonios está pasando? Si este bebé es mío, voy a dar un paso adelante y cuidarlo. Voy a hacer todo lo que pueda para ser el mejor maldito padre que pueda ser. Lo dije con tanta fuerza que tanto mamá como Tony retrocedieron. Realmente quería ser papá. Pero eso terminó la semana pasada cuando descubrí que podría no ser un maldito papá. No voy a involucrarme con un niño. No voy a ayudar a levantar lo que vinieron 3 voces a la vez, no al mismo tiempo, pero lo suficientemente cerca. Apoyaré al niño si es mío. Pero si ella no, entonces Clive Adams puede ayudar a su propio hijo, anuncié en voz alta. Al escuchar ese nombre, Susan de repente chilló. Clive y yo nunca hemos hecho nada. Nunca hemos tenido sexo. ¿Cómo puedes decir eso? Mamá y Tony miraron entre Susan y yo mientras me retiraba a los pies de su cama. ¿En serio? ¿Todavía vas a negar que tú y él no tuvieron nada, ninguna aventura durante casi 6 meses? ¿Y que solo rompiste con él hace 7 meses después de enterarte de que estabas embarazada y se lo dijiste? Por lo que entiendo, él te dijo que nunca me avisaras que él podría haber sido quien lo hizo. No, nosotros no lo hicimos. Y cualquiera que diga eso es un maldito mentiroso. Gritó Susan. ¿Quién demonios es Clive Adams? ¿Y quién te dijo que estaban teniendo una aventura? Exigió Tony. Quiero saber quién. Está difundiendo historias sobre mi hija. Ignoré la primera pregunta. Mi respuesta a la segunda pregunta fue simple. El mismo Clive Adams,
dije en voz baja antes de que ella pudiera pensar. Y probablemente porque estaba un poco privada de sueño y claramente molesta. Susan gritó. Clive nunca te diría eso. Él lo prometió. Tony cambió su mirada de mí a su hija y viceversa. Ella captó lo que Susan había dicho. Necesito saber lo que sabes. La ignoré por unos segundos, luego me volví hacia mi esposa. Clive confesó todo y me habló de ti. Él me contó todo. Entre sus gritos dije, mierda. Clive estaba bien ayer cuando llamó para verme a mí y al bebé. Susan le devolvió el grito. Estaba estresada, acababa de dar a luz y es posible que no se hubiera dado cuenta de lo que estaba diciendo. Pero sus palabras sonaban sinceras. Los tres la escuchamos. Tony se estremeció por un momento. Miré a mi propia madre, que tenía los ojos muy abiertos, asimilando todo. ¿Entonces sigues en contacto con tu exnovio? Me ofrecí. ¿Te ha dado más consejos o aliento sobre cómo mantenerme en la oscuridad sobre el hecho de que él podría ser padre? Susan empezó a sollozar. Su llanto fue tan intenso que 2 enfermeras corrieron a la habitación. Fuimos muy cuidadosos. No podías haberlo sabido. Nadie lo sabía. Ella estaba un poco conmocionada, le expliqué a la primera enfermera. Para su crédito, ella me miró, defendiendo a su paciente. Aparentemente mi tono de voz estaba un poco apagado para ella. Estábamos discutiendo posibles padres que ella podría nombrar en la solicitud del certificado de nacimiento. La enfermera seguía mirándome. Bueno, aparentemente ella espera que ponga mi nombre. Quiero esperar a ver si soy el padre o si es ese imbécil con el que tuvo una aventura cuando quedó embarazada. Por la forma en que cambió la expresión de la cara de las enfermeras, me di cuenta de que la había golpeado. Cambió su atención a tranquilizar a Susan. Señorita Fontenot, calmémonos. Respire profundamente. Como lo haría durante el parto. Cheryl te conseguirá algo para calmarte si esto no ayuda. No queremos darte nada que pueda entrar en tu leche, ¿verdad? Así que probemos primero el método natural. Respira conmigo. Respira hondo. Vi él. La enfermera calmó a Susan y no se dio cuenta de que mi mamá y mi suegra se acercaban. Será mejor que expliques qué demonios está pasando, siseó mamá en voz baja. Me quedé conmocionado. Mamá no solía usar esa palabra y hoy ya la había usado 2 veces. Algo sucedió. Es obvio por la reacción de Sue, dijo mi suegra. Quiero saber qué, cuándo y cómo. Esto es totalmente inesperado. Bueno, debería ser obvio, dije mirando a ambas mujeres. Estaba empezando a enojarme porque el objeto de su enojo era yo y no Susan. Se estaba divirtiendo con el chico con el que trabaja cuando quedó embarazada. Bueno, con un chico que no sea yo, al menos con uno que conozco con certeza. No tengo idea de si hubo otros. Susan se recompuso sorprendentemente rápido para una mujer que momentos antes parecía estar al borde de un colapso. ¿Cómo fuimos tan cuidadosos?, preguntó lastimeramente. Mamá y Tony me miraron. Querían saberlo. Sí, fuiste muy cuidadoso. No tenía ni idea. Y nadie más lo hizo, admití. Desafortunadamente, Clive es el vendedor consumado. Para conseguir su próximo trato, o, como en este caso, su última seducción, tenía que demostrar su valía. ¿Conoces a Cheryl Watkins? Por supuesto. Ella asintió. Sabía que lo hacía, ya que ella y Cheryl habían trabajado en la misma oficina durante los últimos años. Cheryl y su esposo, Steve, eran amigos y girábamos en los mismos círculos. Clive tuvo un efecto en Cheryl y casi la convence de ir con él a una habitación de hotel alquilada. Lo que la inquietaba era que Clive pudiera dejar salir al gato de la bolsa y que su esposo se enterara. No estaba segura de poder confiar en que él mantuviera la boca cerrada para demostrar que sabía 1 o 2 cosas sobre la discreción. Él le había hablado de algunos de sus anteriores,
¿Cómo debería decirlo? Conquistas, conexiones, novias. Mencionó algunos nombres y dio suficientes detalles para convencerla. Él le preguntó si Shed había oído hablar de alguien con quien podría haber estado, no de las pocas novias con las que había salido en público, sino de mujeres casadas o incluso solteras en la oficina, para el caso. Por supuesto, ella no pudo convencerla de que él pudiera guardar un secreto. Nombró a algunas mujeres en la oficina que ella conoció antes que tú. Fue Sandy. Creo que se acobardó después de unos meses cuando le preocupó que su esposo comenzara a sospechar algo. Luego tú durante 6 meses, pero rompiste la relación cuando descubriste que estabas embarazada. Dijo que esperabas que tu esposo fuera el padre del bebé, pero que no quería continuar con la aventura. Le dijo a Cheryl que era muy importante que su esposo, que me refería a mí, nunca lo descubriera porque podía tirar a Sue a la acera. Y ciertamente no quería tener que cargar con la manutención de los hijos en ese momento. Estabas bastante decidida y les hiciste saber a todos cuando quedaste embarazada. Estuviste muy feliz y se lo hiciste saber a todos en la oficina tan pronto como te enteraste. No me molesté en agregar que aunque Susan estaba feliz por el embarazo, no parecía en lo más mínimo preocupada por los orígenes del bebé. Supongo que ella creía que nunca sospecharía, o si lo hacía, que estaría interesado en la niña y la perdonaría. En lo que a mí respecta, ese no fue el caso. Su siguiente amante fue Lana Richard. Su esposo estaba molesto porque de repente llegaba tarde al trabajo y tuvo que cubrir sus huellas varias veces. Ella llegaba tarde a recoger a su hijo menor de la guardería cuando era su turno. Entonces, cuando su vida dio un vuelco, Clive centró su atención en Cheryl y volvió a congeniar. Como dije, el vendedor consumado. Él le dijo lo que ella necesitaba escuchar. Mantuvo felices a sus mujeres casadas y listas para volver con él durante meses. Tony y mamá me miraron a mí, luego a Susan. ¿Cómo debería decir, por qué Cheryl hizo esta supuesta confesión? Preguntó mamá. No a propósito. Parece que a Cheryl le gusta hablar mucho, dije. Llamó por el nombre de Clive en el calor de la pasión. Su esposo Esteve la interrogó y ella comenzó a hablar. Continué con mi explicación. Esteve suena bastante diferente a Clive. Y Esteve ciertamente conocía a Clive y era muy consciente de su reputación como mujeriego. Juntó 2 y 2 y obtuvo 16. Esteve se metió en la cara de Cheryl. Eso es lo que me dijo cuando el esposo de Larry Lanas estuvo allí. Tenía un poco de miedo de que Larry, siendo policía, pudiera decir algo sobre lo que él le dijo a su esposa. Perra, será mejor que empieces a hablar. Ella decidió que hablar era lo más sensato. Esteve es un hombre honesto y honorable, me dijo. Jason, sentí que era necesario hacerte saber que quizás no seas el padre del niño en el vientre de tu esposa. Me gustaría pensar que me lo dirías si descubrieras que mi esposa te estaba engañando. Le aseguré que definitivamente se lo diría. Mientras estábamos sentados allí, reflexionamos sobre el destino de Clive. A decir verdad, si él es el padre de este bebé, le dejaré tener el bebé. Y la perra se cagó tratando de pagar la manutención de los hijos. Dije que le haría saber que si no hace lo correcto por el niño, no tendrá el equipo para divertirse más. Esteve me dijo que a Clive podría no quedarle ningún equipo de todos modos. Se lo iba a decir al marido de Sandy, a quien no conocía tan bien como Larry y yo. Recordaba vagamente al chico de la escuela secundaria como alguien de mal genio que podría revelar lo que sabíamos demasiado rápido. Había acordado aguantar durante una semana para darle a Susan la oportunidad de tener el bebé sin que el estrés adicional de su aventura se hiciera de conocimiento público. Larry estaba furioso, pero también accedió a guardar silencio durante una semana más o menos. Ahora que el bebé estaba aquí, era hora de contarle todo sobre Clive y sus mujeres. Le conté a Tony y a mamá una versión abreviada de la historia. Ambos apreciaron que no sacudiera el bote en las últimas etapas de la vida de Sue. Tony y mamá me empujaron al pasillo donde podíamos discutir.
las cosas sin molestar más a Susan. La segunda enfermera llevó a la bebé, Connie, a la guardería por un tiempo. Entonces, ¿cómo estás tan tranquilo?, preguntó la mamá. Puedo ver que estás molesto, pero no tanto como esperaba. Mi respuesta de que tenía una semana entera para aceptar la situación la calmó un poco. De acuerdo, has tenido tiempo de pensarlo. Estoy seguro de que nos avisarás cuando estés listo. Mamá me conocía bien. Entonces, ¿cuándo vas a obtener las muestras para la prueba de ADN?, preguntó Tony. Ella se sorprendió un poco al saber que ya los habían entregado. Hablé con la enfermera jefe ayer después del parto. Desde que Susan y yo estábamos casados, ya se me consideraba el futuro padre, por lo que no necesitaba el permiso de Susan para hacerme la prueba. Pagué por la prueba acelerada y tomaría 2 o 3 días obtener los resultados. Supongo que mi siguiente pregunta es, ¿crees que puedes perdonar a Sue y dejarlo así, incluso si no eres el verdadero padre del bebé?, preguntó Tony esperanzadamente. Noté que usaba el término bebé en lugar de llamarla por su nombre de pila, como lo había hecho siempre antes. Tony no era de ninguna manera ingenua y me entendía bien, pero claramente esperaba algo. Una mirada a mi propia madre mostró que ella ya había adivinado mis intenciones y, aunque entendía todo, no estaba contenta. Ned, para decirte la verdad, no estoy seguro de poder dejarlo solo incluso si me convirtiera en padre. Admití que he tenido un poco más de una semana para pensarlo bien. Esto no fue un error. Como una aventura de una noche después de un atracón. Este fue un asunto de 6 meses. Ya no puedo confiar en ella. No solo mostró una flagrante falta de respeto por mí y nuestro matrimonio, sino que sabía muy bien que corría el riesgo de quedar embarazada por este imbécil. Cuando estábamos tratando activamente de tener un bebé, ella le dijo a toda la familia que habíamos decidido intentar quedar embarazadas. El hecho de que continuara divirtiéndose con Clive sugiere que simplemente no le importaba cuál de nosotros la embarazó. ¿Has pensado en la consejería matrimonial?, preguntó mi mamá. Supuse que ella lo mencionó para adelantarse a los argumentos de la familia de Susan. Y quiero que pienses en el bebé. No es su culpa que la niña necesite un papá. Incluso si no eres su verdadero papá, aún puedes ser su papá. Como dije, mamá, no creo que el asesoramiento sirva de nada. La única información que quiero saber es dónde fallé como esposo. Tiene que haber algo que hice o no hice para que Susan hiciera trampa. Y no es que ella realmente estuviera buscando un reemplazo para mí. Clive tiene reputación de mujeriego. Él nunca querría casarse con ella, y estoy seguro de que ella lo sabía. Traté de evitar las palabras que me venían a la mente, como rabioso, cabrón, imbécil. Ninguna de estas mujeres merecía que les disparara, pero estaba nerviosa y lista para explotar. Además de una buena me detuve de nuevo. Un buen momento en la cama. No veo cuál es el gran problema. Pensé que lo estábamos haciendo bien. Puedes imaginar cómo me sentí cuando me enteré. Como dijiste, mamá, me emocionó la idea de convertirme en padre. Luego, la semana pasada, me golpearon en voz baja. Todo mi mundo explotó. Honestamente, ahora espero no ser padre. Ambas mujeres parecían conmocionadas por esta declaración. Entonces no tendré que ser padre a tiempo parcial. Francamente, no estoy segura de poder soportar estar cerca de Susan, incluso si el bebé fuera mío. Solo por eso, necesitaría un asesoramiento serio. Una enfermera salió de la habitación. Señor Fantenow, a su esposa le gustaría hablar con usted. Ella dijo que sabe que todavía estás aquí, de lo contrario su madre ya habría regresado. La enfermera simpatizaba con mis sentimientos, o al menos eso parecía. Sin embargo, ella me detuvo para decir, si vuelves allí, espero que puedas mantener una calma relativa. Sé que estás molesto, pero trata de no preocuparla demasiado. Preferiríamos prescindir de los sedantes. Ella
Debería ser dado de alta esta tarde. Además, no querrás darle medicamentos innecesarios que podrían llegar al bebé a través de la leche. Hice por sus clases de parto que sabe lo importante que es el calostro y la leche materna temprana para fortalecer el sistema inmunológico del bebé. Asentí. Ahora ella apelaba a mi preocupación por el bienestar del bebé, ya fuera mío o no. Ve a hablar con ella, sugirió mamá en voz baja. Tony y yo vamos a ir a tomar una taza de café. Dame las llaves del coche. Bueno, mueva el asiento del automóvil. Esperaré mientras ustedes dos terminan de hablar. Y al salir, pasa por la guardería y échale un buen vistazo a Connie. Creo que se parece mucho a ti cuando naciste. ¿Estás deseando, madre, o estás viendo lo que esperabas ver? Pregunté. Ella se encogió de hombros. Me di cuenta de que no estaba nada contenta con la forma en que se veían las cosas. También sabía que si yo era el padre, Shed estaría allí para ayudar a criar al bebé. Si tuve algo que ver con Susan o no. Ella estaba tan ansiosa por ser abuela como yo por ser padre. Pude ver que ella aún no había aceptado el hecho de que el bebé podría no ser su nieto. Entré en la habitación. Susan me miró y rompió a llorar de nuevo. Debes odiarme, sollozó. No, no te odio. Ese es el problema. Odio lo que hiciste y estoy tan enojada que no puedo mantener los ojos abiertos. Lo dije con la voz más tranquila que pude. Quería abofetearla y alejarme. Si no fuera por la escasa posibilidad de que el bebé fuera mío, ya me habría ido. Además, quería que se respondieran algunas preguntas. ¿Realmente quieres hablar ahora, o necesitas unos días más para pensar en cómo quieres presentar esta historia? Dije con evidente reproche en mi voz. No necesito unos días, empecé. Susan, cuando la interrumpí aunque quería respuestas. Sí, sí. Has tenido 9 meses para pensar en lo que dirías si alguna vez me enteraba de que engañabas con ese bastardo Clive Adams. Clive maldito Adams, gruñí. Me detuve para respirar profundamente unas cuantas veces. Y no, realmente no pensé en el hecho de que él pudiera ser papá. Eras tú a quien estaba teniendo, nuestro bebé, no el suyo, dijo Susan. Tu bebé. Podría ser el padre, pero es dudoso. Tuve que dárselo a ella. Ella parecía conmocionada. Ándale. La primera semana de julio cuando supuestamente quedaste embarazada. Todavía estaba trabajando en alta mar en la plataforma, al menos la mayor parte desde que regresé cerca del final de la semana. Revisé mis horarios de trabajo para ese periodo para asegurarme. Sí, recuerdo que recuperamos el tiempo perdido y nos entreteníamos como monos nada más llegar a casa, como solíamos hacer. Pensé que así es como te dejamos embarazada. Eso es lo que les dije a los muchachos en el trabajo más tarde. No tenía idea de que Clive te estaba metiendo al mismo tiempo que Susan comenzaba a protestar. La interrumpí. De acuerdo, unas semanas antes de eso, justo hasta que bajé del helicóptero. ¿Lo invitaste a entrar a la casa mientras yo no estaba? ¿Lo mudaste? ¿Te divertiste con él en nuestra cama? No importa dónde me engañaste. Lo que importa es que lo hiciste. No. Exclamó Susan. Nunca vino a la casa, excepto las pocas veces que hicimos una barbacoa e invitamos a la gente a venir del trabajo. Fuimos muy cuidadosos. No nos arriesgaríamos a que los vecinos lo vieran a él o a un automóvil desconocido fuera de la casa. Pero no tuviste el cuidado suficiente para no quedar embarazada. Clive me parece un tipo que toma riesgos o al menos está ansioso por tener éxito solo para salir ganador. Me hice una prueba de ETS la semana pasada. Le sugiero que se haga un chequeo de todos modos, dijo que apenas podía oír. Susan murmuró que era parte del chequeo temprano del embarazo. No pensé que fuera un procedimiento de rutina, me ofrecí un poco sorprendido. Le dije a mi médico que quería asegurarme de que no atraparas nada mientras estabas en tu viaje de negocios.
Susan frunció el ceño avergonzada. Pasé 2 o 3 semanas en una plataforma petrolera u otra y luego 2 semanas en casa. A veces se interrumpía el tiempo en casa. Si había un problema que necesitaba ser solucionado, recibía una buena compensación por el tiempo libre. Así que nunca fue un problema. Hasta ahora. La miré fijamente. ¿Entonces tu ginecólogo obstetra piensa que podría haber sido yo quien hizo trampa? Le diste esa impresión en lugar de admitirlo. Sé que mi cara estaba caliente. Lo que pensaba su médico realmente no importaba, pero aún me molestaba que Susan estuviera dispuesta a proyectar su engaño en mí. Tengo algunas preguntas que me gustaría responder. La primera es, ¿por qué? ¿Qué te hizo querer a alguien más? La segunda es, ¿por qué él? ¿Y por qué te arriesgaste a dejar que Clive te entretenga? ¿Por qué no volviste a tomar la píldora y dijiste que querías esperar más antes de intentar tener un bebé para poder divertirte con él sin riesgos? Hice todo lo posible para no enojarme. Yo no. Estaba solo. Estuviste mucho tiempo fuera. Y entonces apareció Clive. Empezamos a hablar y lo siguiente que supe fue que estábamos en eso. Sabía que él no estaba interesado en una relación a largo plazo. En cuanto a la siguiente pregunta, comencé a salir con Clive incluso antes de que decidiéramos que dejaría de tomar anticonceptivos. He estado corriendo para reducir un poco el riesgo. Sé que no es la mejor prevención, pero pensé que era la mejor manera. Será mejor que mantengas las piernas juntas, murmuré sarcásticamente. Susan parecía que Shed había sido abofeteada en la cara. Esperaba que ella no me ignorara antes de que obtuviera las respuestas a mis otras preguntas. Así que me engañaste durante unos 4 meses antes de quedar embarazada y continuaste durante otros 2 después de eso. Me ofrecí solo para que la conversación avanzara. Susan asintió. Sospechaba que estaba embarazada, pero no quería renunciar a la diversión hasta estar segura. De alguna manera lo racionalicé diciéndome a mí misma que si ya estaba embarazada, no importaba si seguía viéndolo. Te escuché decirle a nuestras mamás que Clive rompió conmigo. Era verdad. Él no quería continuar a riesgo de que nos atrapara si él tuviera que mantener al bebé si era suyo. ¿Entonces discutiste opciones con él? Dije. Susan asintió. Por supuesto que lo hicimos. Ambos pensamos que nunca te darías cuenta de que Connie no era tuya y que la probabilidad de que fuera tuya era alta cuando llegaste a casa la primera semana de julio. Festejábamos todo el tiempo. Clive y yo no te vimos en absoluto cuando estabas en casa, informó Susan. Así que lo estabas haciendo con Clive mientras yo estaba en el extranjero ganándome la vida para poder pagar esa gran casa donde íbamos a criar una familia y ese lujoso automóvil que tanto amabas conducir. ¿Tuviste una aventura amorosa para vengarte de mí por estar lejos, oh? Empecé a decir que solo eras una puta cachonda, pero te contuve. ¿Cómo estuvo mejor? Shed ya respondió a esa pregunta, pero aún me molestaba. Ella negó con la cabeza. ¿Qué era exactamente? No sabía que era solo sexo. Clive y yo solo lo hacíamos cuando estabas fuera de la ciudad. Íbamos a su casa 3 o 4 noches a la semana. Fuimos muy cuidadosos. No me quedé todo el tiempo, e intenté fingir que estaba mayormente en casa en el trabajo. No hicimos nada para demostrar que no éramos solo compañeros de trabajo amigables. Nunca nos fuimos temprano ni nada de eso. Entraría en su garaje para que nadie pudiera verme. Él estaba ahí para ti cuando no estabas. Fue divertido. Esa es la mejor manera de describirlo. Y no lo hice para vengarme de ti. Fue algo que hice por mí mismo. Comenzó conmigo estando un poco solo, y ya sabes cómo me gusta divertirme. Clive comenzó a cortejarme, y me sentí un poco halagado de que él me convenciera, o me convencí a mí mismo, de que no había nada de malo en no conocerte nunca. Yo era todo tuyo cuando estabas en casa. Ahora eso me golpeó.
no importaba cuántas veces lo repitiera o cuántas excusas pusiera, no podía aceptarlo. Si solo eras mía cuando estaba en casa, entonces no eras completamente mía. Lo dije con lo que esperaba que fuera una mirada nivelada. Estabas casada conmigo, pero eras otra puta. No pude reprimir las palabras dentro de mí. Tuviste mucho cuidado de que no te atraparan, pero luego quedaste embarazada. Supongo que nunca pensaste en algunas cosas. ¿Qué haría si un día descubriera que nuestro hijo mayor no era mío? Por ejemplo, por casualidad, como una diferencia de tipo de sangre, o ella no es como nuestros otros hijos. Y eso incluso si no me engañas de nuevo y dejas que un chico nuevo te golpee la próxima vez o vuelvas con Clive por otro bebé. Agregué amargamente. Susan negó con la cabeza con furia. No. Prometí no volver a engañarte nunca más, y sabía que una vez que te acercaras, nunca te irías. Connie, mira la forma en que actúas. Como dijo nuestra mamá, ya estás totalmente invertido en este bebé. Clive estuvo de acuerdo. Un par de cosas que creo que seguías hablando con Clive sobre la posibilidad de que fuera padre. Dijiste que llamó ayer para controlarte, y aparentemente discutiste cómo comportarte conmigo para mantenerme en la oscuridad y mi posible reacción en el futuro. Susan comenzó a amasarse las manos. Y la palabra clave es tener significado. Estaba interesado en ser el papá de este bebé. Ambas mamás notaron que ni una sola vez la recogí. No le cambié los pañales. No la envolví. Ni siquiera pude mirarla desde unos metros de distancia. Intentaré cambiar eso si la prueba de ADN muestra que soy el padre después de todo. Dime algo. Nunca te importó realmente si era yo o Clive quien era el padre, ¿verdad? Pregunté. No me sorprendió cuando ella respondió. Bueno, por supuesto que quería que fueras el padre. Pero después de enterarme de que estaba esperando un bebé, solo lo quería a él. Sabía que era lindo y que nunca sospecharías que tú y Clive no eran tan diferentes. Mismo color de cabello y constitución. Será su padre y no importará. Esperaba que estuvieras cerca de los dos más a menudo. Sabes muy bien que ya he comenzado a reducir mi tiempo en alta mar. Renuncié a parte de ese maravilloso dinero extra y comencé a gastar más tiempo en la oficina coordinando actividades desde allí. Con mucho gusto acepté el recorte salarial. Te alegraste de que estuviera en casa. Más. O eso me pareció a mí. Si mi ausencia fue un problema, deberías haberlo dicho hace mucho tiempo. Todo lo que tenías que hacer era preguntar. He estado haciendo todo por ti. Bueno, eso seguramente cambiará si no me convierto en padre de vuelta a las plataformas. Trabajaré allí hasta que encuentre una mujer que quiera estar conmigo. Y solo yo. No es una puta que no pueda cumplir sus votos matrimoniales y juntar las piernas cuando no estoy cerca, dije acaloradamente. Susan empezó a llorar de nuevo. Pero necesito que me ayudes a cuidar al bebé. Éramos familia. ¿Qué hay de nosotros? Durante los últimos 7 meses nos ha ido bien. He sido la mejor esposa de la historia. Ni siquiera he mirado a otro hombre. Podríamos haber ido a consejería. Ahora ya no estoy seguro de que haya un nosotros. Bueno, tenemos que resolver algo. Si resulta que soy padre por ahora, no estaré cerca. No hasta que recupere los resultados del ADN. Ya moví mi ropa y la mayoría de las cosas que son importantes para mí. Esto la conmocionó. Ella preguntó a dónde iba. He alquilado un apartamento. Lo hice la semana pasada. Quería esperar hasta que tuvieras el bebé antes de mudarte. Tony se quedará contigo. Durante ese tiempo, mi mamá también puede ayudar un poco. Sé lo que ella quiere. Ella reza para que sea su nieto. Me di la vuelta y salí. Susan lloraba, pero no tan histéricamente como antes. Casi me encuentro con Tony y mi madre,
quienes obviamente estaban escuchando a escondidas en la puerta. Sí, estaba escuchando a escondidas. Demándame, dijo Tony. No lo lleves demasiado lejos. Tal vez aún puedas resolver las cosas, especialmente si Connie es tuya, agregó con suerte. ¿En serio? Dijiste que estabas escuchando. ¿No captaste un par de hechos muy importantes como ese? Ella nunca dijo que lamentaba haber sido infiel. Ella no se arrepiente de nada. Ella solo. Dijo que se sentía sola y que no era justo para ella. Ni siquiera le molesta que yo no sea el padre. Ella solo espera que recoja los pedazos y acepte la situación. Es pura maldita maldad. Tony parecía conmocionada por mi rabia, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá trató de calmarla. Movimos el asiento del automóvil y lo abrochamos. Mamá dijo, voy a empacar una maleta y ayudar por unos días. Aunque no eres el padre, Sue ha sido mi hija durante los últimos 6 años. No puedo simplemente renunciar a ella. No me malinterpretes, no estoy tolerando lo que hizo. Lo que ella hizo también me cabrea. Si ella no hubiera tenido un bebé, creo que Tony y yo la habríamos abofeteado por ser tan estúpida. Les dije dónde estaba mi nuevo apartamento. Cuando preguntaron, no les dije que había consultado a un abogado y que ya había protegido mi mitad de los activos pagando y cancelando nuestras tarjetas de crédito. Simplemente bloqueé nuestras cuentas de inversión. Ninguno de nosotros podría tocar ese dinero sin la participación de los demás o una orden judicial. Le dije al abogado que redactara los documentos citando adulterio, aunque eso no habría sido un problema en nuestro estado. Susan podría estar atrapada en casa durante los próximos días, pero eso no significaba que no pudiera hacer algo con nuestro dinero en línea. Es mejor estar sobreasegurado que lamentarlo. Estaba 99% segura de que nuestro matrimonio había terminado. El 1% era duda porque hasta hace una semana estaba felizmente casado y ese 1% fue arrojado a la basura, sabía que nunca más podría confiar en ella. Llamé a Esteve de camino a casa, o mejor dicho, a mi nuevo apartamento. Podría usar un amigo para beber ahora mismo. Había acordado tomarme unas semanas libres cuando nació el bebé para ayudar a mi esposa a adaptarse a la versión masculina de la licencia de maternidad. No tenía ganas de estar sola en este momento. Esteve podía escaparse fácilmente durante el día, así que me recibió en el bar. Trabajaba para la compañía de su suegro y no pensaba que su trabajo duraría mucho. No después de la confesión de Cheryl. Tengo entendido que te topaste con Susan, comenzó él. Asentí y le conté cómo fue la conversación. Bueno, he ido al mismo abogado que tú. Es bueno que el padre de Cheryl insistiera en un acuerdo prenupcial cuando nos casamos. Él quería proteger su negocio, y ella posee parte de las acciones. No es que ella reciba dividendos o tenga derechos reales de voto, pero él necesitaba que ella cumpliera con algunos requisitos legales como miembro de la junta directiva. Cell se queda con el stock, pero obtendré casi todo lo demás. Habíamos hablado antes, y él sabía que Susan obtendría la mitad de nuestra copropiedad, que era una cantidad bastante decente. Los dos habíamos trabajado durante todo nuestro matrimonio y ella ganaba un buen salario. Esperaba armar suficiente alboroto para no tener que pagarle la pensión alimenticia. Pensé que Tony podría ayudar con eso, y la manutención de los hijos solo era un problema si el hijo era mío. Pero aún tenía mis dudas. Me morderé, refunfuñé. Los tribunales me atraparán aunque no haya hecho nada malo. Larry y yo fuimos a ver a Don Ducote, el esposo de Sandy, y le hablamos de su esposa. Y Clive, dijo Esteve, como sospechaba, casi explota. Larry, como policía, le advirtió que no hiciera nada estúpido. Estuve de acuerdo. Don estaba cabreado con nosotros y no podía creer que dejáramos que Clive nos hiciera cornudos. Nos llamó débiles por no patearle el trasero a Clive tan pronto como nos enteramos. Larry me sorprendió muchísimo cuando dijo,
¿Quién demonios dijo que debíamos dejar que el bastardo se saliera con la suya? Dije, no hagas nada estúpido. Eso significa cualquier cosa para que te atrapen. Clive no merece ir a la cárcel por algo imprudente que hiciste. Don puede tener mal genio, pero no es estúpido, dijo Esteve. Dijo, así que tengo que asegurarme de que no me atrapen cuando alguien le arranca algo a Clive. Bromeamos al respecto. Y él se calmó lo suficiente como para quedarse quieto. Sabes que tenemos que hacer algo para arreglar a ese hijo de puta. Acordado. Clive necesita ser sacado, pero tiene que hacerse bien, y destruir sus testículos no es el enfoque correcto. Le conté cómo Clive había llamado a Susan, aparentemente para controlarla a ella y al bebé, pero en realidad para asegurarse de que todavía estaba a oscuras. Esteve me miró como si hubiera perdido la cabeza. No puedes dejar que se salga con la suya con esto. Él todavía tiene que pagar la manutención de los hijos si es un eunuco. Y él tiene que responder por destruir matrimonios. Tuyo, mío, y probablemente Dan's. Larry puede quedarse con Lana por ahora. Lo está considerando porque tienen 2 hijos. Su decisión depende de cómo se comporte Lana cuando la conozca. Lo hará esta noche. Él solo se ha estado conteniendo por tu culpa. Clive se dará cuenta de que su juego ha terminado tan pronto como esas mujeres le adviertan. No podrá quedarse aquí mucho más tiempo. Su problema es que siempre se le puede encontrar. Dije. La gente no se da cuenta de lo difícil que es mantenerse fuera de la red. No puedes ganarte la vida bien metiendo dinero debajo de la mesa. No como Clive. No se equivoquen al respecto, su trasero está tostado. Pero si sabemos de las 4 mujeres a las que entretuvo, entonces debe haber otras. Es como buscar una aguja en un pajar. Si sacudes un puñado de heno y salen 4 agujas a tus pies, entonces todo el pajar debe estar lleno de agujas. Necesitamos encontrar otros maridos que tal vez no estén encantados con sus actividades. Esteve se echó a reír. Sabía que eventualmente se reuniría con Larry y Don y les contaría mi idea. Él ya había hablado con ellos y sabía que estaban listos. Como le había dicho, Clive podría haber usado la misma técnica con sus esposas y revelado los nombres de otros amantes. Podríamos denunciarlo a los demás. Llamó a Larry y Don antes de que saliéramos del bar. 2 días después, entré a la casa donde Susan y yo vivíamos. Tony abrió la puerta. «No perdiste el tiempo, ¿verdad?», preguntó amargamente. Sue fue notificada esta mañana. Todo lo que ha hecho desde entonces es llorar. La única vez que parece levantarse y puede controlar la situación es cuando se alimenta y se balancea. Connie, no es que pueda culparte, pero pensé que esperarías. Ella está realmente molesta. Estoy seguro de que Sel nunca volverá a mirar a otro hombre después de tal conmoción. ¿Crees que hay alguna esperanza para ti si vas a recibir asesoramiento?, ella preguntó esperanzada. Sacudí la cabeza. Estaba seguro de que no había camino a seguir para nosotros como pareja, pero esto lo demuestra. Le entregué una copia de la prueba de paternidad. El bebé no es mío, así que a menos que haya estado viendo a otra persona, el padre es Clive Adams. Ella debería hacerle pagar la manutención de los hijos. Tony miró fijamente el sobre y comenzó a llorar. Su corazón estaba roto. Finalmente se dio cuenta de que sus esperanzas y sueños se habían desvanecido. Con un último abrazo, se volvió para darle la noticia a su hija. Ya le había dado la noticia a mi propia madre. Estaba terriblemente molesta porque no iba a ser abuela. Ella decidió quedarse en casa hasta que obtuviera los resultados de la prueba de ADN. Estaba demasiado enojada por la traición de Susana como para quedarse con Tony y Susan. Ella se convirtió en otra víctima de Susan y Clive. El tema de las aventuras de Clive Adams con mujeres casadas se convirtió en el tema principal en la ciudad durante los próximos días. Una vez que Esteve, Larry
Don y yo hablamos de nuestras esposas, no ocultamos quién era el bastardo. Es más, hicimos todo lo posible por exponerlo. Aunque a ninguno de los dos nos gustaba que nos llamaran cornudos, nos mantuvimos firmes y les dejamos en claro a todos y cada uno que nuestras esposas eran víctimas de las líneas de bastardos lascivos. Al final resultó que, todo lo que hizo falta fue que usara su truco ganador de revelar las identidades de las mujeres anteriores. Con Cheryl, las otras mujeres simplemente habían sucumbido a su don de la palabra. Cualesquiera que fueran sus problemas, aceptaron el enfoque de Clive y aparentemente disfrutaron lo que les ofreció, supuestamente felizmente casados una vez que sus actividades se hicieron ampliamente conocidas. Los padres de niños nacidos de mujeres que lo conocieron exigieron pruebas de paternidad. Más tarde supe de 2 hijos más que le nacieron. Otros hombres que tenían la más mínima sospecha de que sus esposas podrían haber estado casadas interrogando a sus esposas sobre sus actividades. Varias parejas comenzaron a recibir asesoramiento. El alcance total de sus actividades solo se reveló después de que el propio Clive Adams lo revelara, y él mismo lo hizo frente a la policía. Uno hubiera pensado que un hombre que llevaba el tipo de estilo de vida que Clive había elegido debería mantener sus activos líquidos en caso de que tuviera que mudarse con urgencia. Pero en lugar de invertir sus ingresos superiores al promedio en efectivo, acciones, bonos y otras formas fácilmente transferibles, compró una casa e invirtió en varias propiedades. Incluso los muebles de su casa eran lujosos. Obras de arte decentes adornaban sus paredes, junto con la típica colección de útiles de caza y pesca que se encuentran comúnmente en nuestra zona. Su barco fue personalizado tanto para el esquí acuático como para la pesca. Por supuesto, la policía no se habría molestado. Pero incluso si hubiera logrado liquidar sus activos y escapar, podría haber sido rastreado y perseguido por investigadores privados. Es difícil ocultarlo por completo cuando se requiere un número de seguro social para cualquier trabajo de altos ingresos que no requiera efectivo. No importa cuán lejos huyas geográficamente, es posible que Clive no se haya dado cuenta del peligro. Claramente subestimó la ira de la relación cornuda del esposo. No se molestó en abandonar el área de inmediato y pagó por ello. Apenas unos días después de que sus aventuras se hicieran públicas, un compañero corredor matutino lo encontró en la acera frente a su casa. Estaba conmocionado, gimiendo y apenas consciente. El corredor llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. Ella no tenía nada para cortar las cremalleras que sujetaban los brazos de Clive detrás de su espalda. Clive gritó cuando el corredor intentó darle la vuelta. La corredora no querría ver lo que se reveló si lo lograba. Clive no tenía idea de quién lo había atacado. Vagamente recordó haber contestado al timbre. Si había sido tarde en la noche o quizás por la mañana, no podía recordarlo. Estaba oscuro y él estaba dormido. Usaron una pistola paralizante, creo, recordó que Clive se despertó. Creo que había 2 tipos allí, pero no estoy seguro. Estaba totalmente fuera de sí. Uno de ellos dijo que nunca perseguiría a otra mujer casada. Clive estaba comprensiblemente molesto y quería que el perpetrador fuera arrestado y condenado por hacer esto. Dio a los investigadores los nombres de todas las mujeres con las que había tenido contacto en los últimos años. Algunos estaban casados y otros solteros y tenían novios. La lista era sorprendentemente larga. Tener tantos nombres para verificar solo confundió a los investigadores. Aunque había muchos sospechosos, no había pruebas para acusar a nadie en particular. Debido a la posible hora del ataque, nadie tenía una buena coartada. Larry nos dijo a Steve y a mí en privado que los detectives creían que Clive Adams obtuvo lo que merecía. Después de unos meses, la investigación se estancó. Como se esperaba. Susan obtuvo la mitad de nuestro patrimonio conjunto. La casa fue vendida y otra familia trasladó a su niña a la guardería que había pintado con tanto cuidado. Esperaba que disfrutara de mis minuciosas ilustraciones de animales en las paredes. Susan regresó a la casa de su madre porque no podía cuidar sola del bebé. Al menos viviendo con Tony no estaría sola.
pero no tenía idea de lo que hacía por diversión y no me interesaba. Un día me llamó para disculparme. Supuse que Tony la había saltado con ella. Ella no dio más detalles sobre por qué lamentaba exactamente, ya sea por engañarla o por quedar embarazada de otro hombre, o porque yo la descubriera y me divorciara de ella. No pregunté. Realmente no me importaba eso en ese momento. Cuando ella preguntó si podíamos reunirnos para hablar, simplemente dije que no. Ella me preguntó si había oído hablar de lo que le había sucedido a Clive y luego me preguntó si tenía algo que ver con eso. Simplemente le dije que se lo merecía. Colgó. A partir de ese momento, nunca volvimos a hablar y todos los asuntos fueron manejados por los abogados. Me preguntaba cuánto dinero desperdiciaría tratando de demandar a Clive por manutención infantil. Él no pagaría voluntariamente. Eventualmente recibiría pensión alimenticia, por supuesto, pero tener que pagarle a un abogado para cobrarla le haría perder todos sus ahorros. Clive ha sido objeto de varias demandas de este tipo y he oído que existen gravámenes en su contra para evitar que liquide sus activos inmobiliarios. Cuando considera sus propias facturas médicas, honorarios de abogados y la próxima manutención de los hijos, no tendrá nada de qué vivir y eso suponiendo que logre mantener su trabajo 18 meses después. Eran las 3 a.m. cuando me apoyé en el riel inferior de la plataforma de perforación Econ 626 en el Golfo de México. El viento de otoño era fuerte y frío, pero mi cortavientos ligero era suficiente para mantenerme cómoda. Fue uno de mis últimos viajes regulares a la plataforma. Conocí a una mujer y decidí que valía la pena perseguirla. Nos llevamos genial. No tenía idea de si nuestra relación despegaría, pero ahora estaba decidida a considerar la posibilidad. Era hora de aceptar el puesto que me ofrecieron 2 veces y lo rechazaron en la sede. Me desabroché la chaqueta ligera y toqué el bulto que colgaba de mi cinturón. No tenía idea de por qué Ide lo sostuvo en mis manos durante tanto tiempo. Intenté tirarlo varias veces, pero nunca pude. El riesgo que implicaba mantenerlo era demasiado grande y completamente irracional. Pero de alguna manera sostenerlo me hizo sentir mejor, como si recuperara mis poderes antes de tener tiempo de pensarlo. Saqué el pesado martillo de su escondite y lo arrojé al mar. El final. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el siguiente video.